El siglo XX creyó haber aprendido la lección. Millones habían muerto en una guerra que prometía ser la última. Pero solo 20 años después, el mundo volvió a incendiarse. La Segunda Guerra Mundial no fue solo un conflicto entre países. Fue una prueba brutal de hasta dónde puede llegar la humanidad cuando el miedo se vuelve política y el odio encuentra seguidores. No empezó con bombas ni ejércitos marchando. Empezó con ideas aceptadas, con silencios cómodos y con personas convencidas de que el problema siempre era otro. Hoy vamos a recorrer cómo el mundo llegó a ese punto, qué ocurrió cuando todo se desmoronó y por qué sus consecuencias todavía nos persiguen. La Segunda Guerra Mundial no empezó el día que cayeron las primeras bombas. Empezó mucho antes, cuando el miedo se volvió costumbre y la gente comenzó a aceptar ideas que antes habrían parecido impensables. Empezó cuando señalar a un enemigo resultó más fácil que enfrentar los propios errores y cuando demasiadas personas decidieron que el silencio era más cómodo que la responsabilidad. Tras la Primera Guerra Mundial, Europa era un continente cansado. Las ciudades estaban en ruinas, las economías quebradas y millones de personas intentaban reconstruir sus vidas sin saber si el futuro realmente existía. Alemania había sido derrotada, humillada y castigada con deudas imposibles de pagar. En ese ambiente de frustración y resentimiento, muchos buscaban una explicación simple para un dolor enorme. Ahí fue donde surgió una voz que prometía respuestas claras. Una voz que decía que la culpa no era propia, que alguien más había robado el futuro, que todo podía volver a ser grande si se eliminaban ciertos obstáculos. Adolf Hitler no apareció como una figura caricaturesca del mal, sino como un líder que supo leer el enojo colectivo y convertirlo en una narrativa poderosa. No llegó con violencia inmediata, llegó con discursos, símbolos y promesas. Mientras Alemania se rearmaba y desafiaba tratados internacionales, gran parte del mundo observaba con preocupación, pero también con miedo a intervenir. Nadie quería otra guerra. Nadie quería volver a enviar a sus jóvenes al frente. Así que se eligió mirar hacia otro lado, creyendo que ceder un poco traería estabilidad. Pero cada concesión solo fortalecía el problema. En 1939, cuando las tropas alemanas invadieron Polonia, ya no hubo forma de negar la realidad. La guerra había regresado, y esta vez no iba a limitarse a un solo frente. Las fronteras dejaron de ser garantías de seguridad y las ciudades comenzaron a prepararse para lo inevitable. Sirenas, apagones nocturnos, refugios improvisados. La vida cotidiana se transformó en una espera constante del siguiente ataque. La guerra avanzó con una velocidad brutal. Francia cayó, gran parte de Europa quedó bajo ocupación nazi y millones de personas pasaron a vivir bajo regímenes que controlaban cada aspecto de su existencia. Pero más allá de los mapas y las estrategias militares, la guerra se vivía de otra forma, en hogares vacíos, en mesas con comida racionada, en cartas que nunca llegaban a su destino. La población civil fue uno de los principales objetivos. Bombardeos sobre ciudades, familias separadas, niños creciendo demasiado rápido. Aprendieron a reconocer el sonido de los aviones, a esconderse, a no hacer preguntas. La guerra dejó de ser algo que ocurría lejos, se convirtió en parte del día a día. Y mientras el mundo estaba concentrado en los combates, en paralelo se desarrollaba uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. El Holocausto no fue un exceso momentáneo ni un accidente de la guerra. Fue un sistema cuidadosamente organizado. Personas fueron despojadas de su identidad, marcadas, aisladas y eliminadas no por lo que hicieron, sino por lo que eran. 6 millones de judíos fueron asesinados, junto con millones de otras personas consideradas indeseables por el régimen nazi. Lo más perturbador no fue solo la magnitud del crimen, sino la frialdad con la que se ejecutó. Formularios, trenes, listas, números. El horror convertido en rutina. Muchos sabían que algo estaba ocurriendo, pero pocos imaginaron hasta dónde llegaba, y otros simplemente eligieron no saber. La guerra demostró que el mal no siempre grita, a veces trabaja en silencio. Con el tiempo, el conflicto se volvió verdaderamente global. Japón atacó Pearl Harbor y Estados Unidos entró en la guerra. África, Asia y el Pacífico se convirtieron también en escenarios de combate.
Millones de jóvenes fueron enviados a luchar en lugares que nunca habían oído nombrar. Algunos regresaron distintos, otros nunca regresaron. La guerra dejó cicatrices visibles e invisibles. A medida que avanzaban los años, el costo humano se volvía imposible de ignorar. Ciudades enteras destruidas, poblaciones desplazadas, generaciones marcadas por la pérdida. Cada victoria tenía un precio enorme y cada derrota dejaba heridas profundas. La pregunta ya no era quién ganaría, sino cuánto quedaría en pie cuando todo terminara. En 1945, el régimen nazi finalmente colapsó. Europa celebró el fin de la guerra, pero en el Pacífico el conflicto aún continuaba. Entonces ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki mostraron un poder destructivo nunca antes visto. En segundos, ciudades enteras desaparecieron y la guerra llegó a su fin de una forma que dejó al mundo en silencio. La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente, pero nada volvió a ser igual. Más de 60 millones de personas habían muerto. Países enteros tuvieron que reconstruirse no solo físicamente, sino moralmente. El mundo entendió que había cruzado una línea peligrosa, una de la que ya no era posible volver atrás. Después de la guerra se crearon acuerdos internacionales, se hablaron palabras como paz, derechos humanos y cooperación. Se prometió que algo así no volvería a ocurrir. Sin embargo, la verdadera herencia de la Segunda Guerra Mundial no está solo en los tratados ni en los libros de historia, sino en la advertencia que dejó. Demostró hasta dónde puede llegar una sociedad cuando el miedo reemplaza a la empatía, cuando el odio se normaliza y cuando demasiadas personas deciden que no es su problema. La guerra no comenzó con una bomba, comenzó con ideas aceptadas sin cuestionar y con silencios demasiado largos. Recordar la Segunda Guerra Mundial no es quedarse atrapado en el pasado. Es entender que la historia no se repite exactamente, pero rima. Y que cada generación tiene la responsabilidad de reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Porque el verdadero peligro no es recordar lo que ocurrió, sino creer que ya no puede volver a pasar. Hasta aquí nuestro viaje por la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Este es mi primer video, así que tu apoyo significa muchísimo. Déjame en los comentarios qué tema te gustaría que exploremos en los siguientes videos, quiero leer todas sus ideas. Gracias por acompañarme en este primer video, y nos vemos en la próxima aventura.